Bien, tenemos acá esta hoja con problemas resueltos que preparé durante las vacaciones. Está en el aula virtual, así que ustedes la tienen. Y tiene que ver con ejercicio de onda electromagnética para los dos paralelos. La número 1 dice cuánto tiempo tarda la luz en viajar de la Luna a la Tierra si la distancia es de 384.000 kilómetros. Y B, la luz de la estrella Sirio tarda 8,61 años luz en llegar a la Tierra y cuál es la distancia Sirio. Entonces, para ambos casos se usa una referencia que es la velocidad de la luz c, que vale 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Entonces, como la luz se propaga, tú tienes dos visiones para la propagación de la luz. Considerarlo, ¿cierto?, como una onda, como un rayo de luz corpuscular, donde hay pequeñas partículas que se propagan en línea recta, o en el fondo, ¿cierto?, también como una especie de onda que se propaga, ¿cierto?, a través del espacio y del vacío, pero tiene una dirección de propagación que tiene que ver con el vector de Poynting, ¿cierto? Y lo hace en línea recta y con una velocidad constante que es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Entonces, como lo hace con movimiento rectilíneo uniforme, línea recta, velocidad constante, tú sabes que la velocidad es distancia partido por tiempo. Velocidad igual distancia partido por tiempo. Obviamente, si yo quiero sacar el tiempo, despejo de ahí, tiempo igual a distancia partido por la velocidad v, que sería la velocidad en cuestión. Pero como estamos trabajando con onda electromagnética, obviamente esta relación cambia y te queda tiempo igual a distancia partido por c, donde c, que lo que es una constante que es la velocidad de la luz de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y esa es la ecuación que se ocupa aquí en el problema número 1. Tiempo, distancia partido por c, que es la velocidad de la luz. Esos son 384.000 kilómetros. Entonces acá lo que tú tienes, corre la coma a dos lugares, te queda 3,84, 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros. Pero un kilómetro, ¿cuántos tiene? 1000 metros, entonces tú agregas 3 ceros. Tienes 5 lugares, más los 3 ceros te quedan, ¿cierto?, 8 lugares. O sea, 3,84 por 10 elevado a 8 metros. Y la velocidad de la luz, que es una constante, que estaba en metros partido por segundo, 3 partido por 8 metros partido por segundo, y eso te queda 1,28 segundos, que sería el tiempo, ¿cierto?, que demora un haz de luz, ¿cierto?, que se lance a la Luna, para saber aproximadamente el tiempo que demora, sabiendo que esa es la distancia recorrida. Ahora, hace mucho tiempo atrás, en uno de los primeros alunizajes que se hubo en la Luna, ¿cierto?, se instaló un rayo, o sea, un espejo reflector, y los tipos lo que hacen, lanzan un haz de luz, un láser, y ese láser, ¿no es cierto?, lo que hace, rebota en el espejo, vuelve a la Tierra y dividen el tiempo en dos, así que pueden saber, ¿cierto?, pueden saber con precisión la distancia a la cual se encuentra la Luna, ¿cierto?, sabiendo que tienen el tiempo de ida y vuelta, lo dividen en dos y tienen la velocidad de la luz, por lo tanto pueden saber con bastante precisión cuál es la distancia Tierra-Luna en ese momento, en ese instante. Ahora, han habido algunas interferencias en la trayectoria de la Luna, según las últimas indicaciones, lo cual le han llamado algunos vaivenes en su órbita. Y eso hace que la influencia a distancia que genera la Luna sobre la Tierra es en el manejo de las mareas. Y eso ha dado lugar, ¿cierto?, a grandes inundaciones, sobre todo en Europa, lo cual tiene preocupado a la gente porque está la Luna sufriendo ciertos movimientos y da lugar a pleamar, altamar, etcétera, etcétera. Entonces, en eso influye, ¿cierto?, es el efecto gravitacional que influye la Luna sobre la Tierra. En el segundo acápite, ¿cierto?, nos dicen que el tiempo son 8,61 años, eso un año para nosotros tiene 365 días por año, un año tiene 24 horas y una hora tiene 3.600 segundos. Finalmente, ¿cierto?, eso te queda en segundos. Si tú multiplicas 8,61 por 365 por 24 por 3.600, debería quedarte 2,72,
por 10 elevado a 8 segundos. ¿Y por qué llevarlo a segundo? Porque nuestra velocidad, de ahí sacamos la distancia d, que podría ser una consecuencia de esto. D te queda igual a C por T. Que es la otra ecuación que se está ocupando en este capítulo 2. Distancia C por T. La velocidad de la luz una constante, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y el tiempo, ¿cierto? Que demoraría 2,72 por 10 a la 8 segundos. Se te van los segundos, te queda metro, y eso te queda 8,16 por 10 elevado a 16 metros, que sería la distancia, ¿cierto? De la estrella más lejana, de la estrella más cercana a la Tierra, ¿cierto? Que es la estrella Sirio, que tarda 8,61 años luz. Es decir, eso cuando dicen 8,61 años luz, es el tiempo que recorre la luz, que recorre, ¿cierto?, ese haz de luz durante 8,6 años con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Es decir, son velocidades y distancias inimaginables para uno, porque lo que más recorre uno son 300, 400 kilómetros. Ahora, si vas de un continente a otro, la velocidad que tú más sostienes, ¿cierto? Como ser humano, son 120, 140, 160 kilómetros por hora. Ahora, si eres piloto de una F-16, obviamente experimentas varios cambios de G y los tiempos son mucho más cortos. Pero son algunas personas los que hacen ese tipo o experimentan ese tipo de sensaciones. No sé si hay alguna pregunta, duda del problema número 1. ¿Aló? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Aló? ¿Consultas, dudas? Ninguna, profe, gracias. Ya, vamos con el problema 2. El problema 2 dice que una estación de radio de Jujuy transmite a una frecuencia de 830 kHz. Esos kilos los tengo que pasar a multiplicar por 10 elevado a 3, ¿cierto? Exponente 3 Hz. En un punto a una cierta distancia del transmisor, la amplitud del campo magnético de la onda electromagnética es de 4,82 por 10 elevado a menos 11 Tesla. Calcular letra A la longitud de onda, B la frecuencia angular y C la amplitud del campo eléctrico. Sabemos que la longitud de onda o la velocidad de propagación B igual, ¿o cierto?, es igual al producto de lambda por F, y de ahí despejamos si queremos lambda igual, ¿o cierto?, a el cociente entre V y F. Pero estamos trabajando con onda electromagnética que se propagan con una velocidad constante, que es la velocidad C, ¿cierto? Entonces hacemos la transformación y donde dice V colocamos C. Entonces esa es la ecuación que se ocupa aquí. Lambda, velocidad partida por la frecuencia. C, la velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Esto es 1, 2, sería 8,33 por 10 elevado a 2, más los 3 ceros te queda 10 elevado a 5. Por eso pasamos de kilo a kilohertz a hertz, amplificamos por 1000, 3 ceros, más los dos lugares que se corrieron acá, son 5 lugares. Entonces te queda 8,3 por 10 elevado a 5 hertz. Y hertz es 1 partido por segundo. Si tú haces esa división, 3 exponente 8 3 exponente 8 dividido por 8,30 exponente 5, eso te queda 361,44 metros. Es decir, la longitud de onda es bastante grande. Recuerda que la longitud de onda es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo.
entre dos valles, entre dos crestas, etcétera, etcétera. Y la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Entonces eso te queda 2 por 3,14 por la frecuencia que acabamos de transformar, 8,30 por 10 elevado a 5. Entonces ahí recuerde que estamos colocando pi 3,14, 2 por 3,14 por 8,30 exponente 5. Y eso te da, corre la coma, hay varias comas y hay dos comas y un punto, y es el punto al que nosotros tenemos que fijarnos. Contamos los lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te queda 5,2124 por 10 elevado a 6. Y eso podría quedar, ¿cierto?, como radianes partido por segundo, que es la unidad en la cual se mide la frecuencia angular. Por último, nos piden hallar la amplitud del campo eléctrico. El campo eléctrico máximo, o E sub 0, es la multiplicación de la velocidad de la luz por el campo magnético máximo, o B sub 0. C es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. El campo magnético que me dan es 4,82 por 10 elevado a la menos 11 Tesla. Y eso te queda 3 exponente 8 por 4,82 exponente a la menos 11. Y eso te da un lugar de 0,01446. Ahí el 46 lo subieron a 5 y eso te queda en volts metro. O también podría quedar como newton partido por coulomb. Estos metros partido por segundo, recuerda que una Tesla es newton ampere por metro. ¿Ya? Entonces habría que hacer el despeje correspondiente para dejarlo expresado como volt metro o newton partido por coulomb. ¿Preguntas, dudas de este segundo problema? ¿Alguna consulta, alguna duda de este segundo problema? Profe, pregunta, Sí. ¿por qué los 830 Hz los pasó a 8,30 por el exponente a la 5? Ya lo vamos a hacer acá. Esperamos un ratito. No, 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 pero ¿por qué lo hizo? En vez de ponerlo 8,30 nomás. Porque estaba en kilo. Y equivale a Ah, kilo. ya, ya Mire, no lo había visto. No, no se entiendo, profe. 830, eso es Ujú. equivalente. Es que alguien a lo mejor no tampoco se atreve a hacerlo. Eso es 8,30. Corro la coma a dos lugares. Y eso te queda por 10 elevado a 2. Y recuerda que esto es un kilo. ¿Y un kilo son cuántos? 10 elevado a 3. Entonces hago la explicación porque esto conserva cierto. Entonces estaba elevado al kilo. Claro. Ya, profe. Bacán. ¿Viste? ¿Lo estás viendo? Arriba. Sí. Ah, kilohertz. Ya. Vale, profe. Entonces ahí tiene multiplicación de potencia igual base, conserva la base y suma los exponentes. Y le queda 8,30 por 10 elevado a 5. Porque esta explicación que tú pides, a lo mejor hay alguna persona que tampoco la entiende y aprovecho de explicarlo para todos. ¿Te parece? Bien, no sé si hay otra pregunta para seguir con el problema 3. En el problema 3 dice que hay una onda electromagnética con una frecuencia de 5,70 por 10 elevado a 14 Hz. Eso está clarito, ahí no hay que hacer ninguna conversión. Se propaga a una velocidad de 2,17 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo en cierto objeto de vidrio. Seguramente ese objeto de vidrio, que tiene un índice de refracción, es un medio transparente, para que se pueda seguir propagando fuera de él. Hallar la longitud de onda en el vidrio, la longitud de onda cuando se propaga en el aire, es decir, una vez que pasa por el vidrio, o antes. C, el índice de refracción del vidrio correspondiente a la onda de esa frecuencia, y D, la constante del vidrio a esa frecuencia, suponiendo que la permeabilidad relativa es la unidad. La letra D no la voy a hacer porque ahí aparece la permeabilidad relativa y eso no lo hemos visto. Y no lo voy a ver, y no lo voy a preguntar. Por eso que no, solamente resuelvo la letra A, B, C y me salté al otro problema. La letra D no la vamos a hacer.
Entonces me están pidiendo la longitud de onda, y ya vimos que la longitud de onda, ¿cierto? Me piden la longitud de onda. ¿Por qué uso esta expresión ahora? Porque V es la velocidad de propagación en el interior del vidrio, que no es la velocidad de propagación C. Recuerda que la velocidad de propagación C es la velocidad de propagación en el aire, donde n vale 1, el índice de refracción, o en el vacío. Pero en este caso me piden al interior del vidrio. Y el vidrio, ¿cierto?, es un medio sólido. Por lo tanto, tengo una velocidad de propagación. Entonces ahí tenemos lambda es B partido por F, el B la velocidad de propagación son 2,17 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo en objeto vidrio, su frecuencia es 5,70 por 10 elevado a 14 Hz, y por lo tanto si tú haces esa división, 2,17 exponente 8, dividido por 5,70 exponente 14, eso te queda 3,8070 17544 por 10 elevado a la menos 7. Aquí el 0,7 lo aproximaron a 1, así que te quedaría 3,81 por 10 elevado a la menos 7. Y luego me piden hallar la longitud de onda cuando se propaga en el aire. Y cuando se propaga en el aire, ahora el V cambia a cebo, porque está en el aire, y n vale 1. Entonces por eso se llama lambda sub 0, que sería la longitud de onda en el vacío o en el aire, 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. La frecuencia no cambia, es la misma, 5,70 por 10 elevado a 14 Hz, y eso te da un valor de 5,26 por 10 elevado a la menos 7 metros. Y luego nos piden hallar el índice de refracción. Y el índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación en ese medio. Y es un índice, ¿cierto?, adimensional, no tiene unidades. Si tú divides 3 exponente 8 metros partido por segundo, dividido por 2,17 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, los metros por segundo se van, los 10 elevado a 8 también, y eso te queda 3 dividido por 2,17. Y eso te da 1,38, que sería, ¿cierto?, el índice de refracción del vidrio por el cual se propaga esta onda electromagnética. ¿Preguntas, dudas de ese problema? ¿Alguna consulta de ese problema? ¿Dudas? ¿Aló? ¿Consultas, dudas? No, profe. Ya. Vamos con otro problema. El 4. Reitero, estos problemas que yo estoy presentando, dice ahí ejercicios onda electromagnética, y es válido para los dos paralelos. Igual cosa, no sé si vieron la clase anterior, pero dice ejercicios óptica geométrica, válido para los dos paralelos. Ya están esos problemas arriba, así que usted los tiene a disposición, los podrá ver, analizar con detalle. Una onda electromagnética senoidal, aquí suponen o le asumen una función de onda senoidal, podría ser también conoidal, pero se acostumbra a colocarla como una función senoidal. Seguramente usted ya vio en matemáticas, vio las funciones trigonométricas, así que creo que está mucho más claro de lo que yo le podría haber enseñado al principio del año. ¿Se recuerda que tuvimos que ver trigonometría? ¿Aló? Tuvimos que ver lo que era la trigonometría y en ese momento usted no sabía, pero ahora ya lo debe entender. Que está emitida por un teléfono celular que tiene una longitud de onda de 35,4 centímetros y una amplitud de campo eléctrico de 5,40 por 10 elevado a la menos 2 volt partido por metro a una distancia de 250 metros de la antena. Entonces, si reviso las unidades, estos 35,4 centímetros los tengo que llevar a metro, corro la coma a dos lugares, te queda 0,35
0,354 metros. Calcular la frecuencia de la onda, la amplitud del campo magnético y la intensidad de la onda. Entonces, nuevamente ocupamos la ecuación de aquí, ¿cierto? La frecuencia está dividiendo, pasa multiplicando, y la onda, ¿cierto? Que está multiplicando, pasa dividiendo. Y esa es la ecuación que se ocupa. La frecuencia C partido por lambda. Frecuencia C partido por lambda. La velocidad de la luz constante, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, lambda 0,354 metros, lo pasamos a metros y eso te queda 8,47 exponente 8. Lo vamos a comprobar. Eso te queda 3 exponente 8 dividido por 0,354 y eso te da, aparecen 2 comas y un punto en tu calculadora. El punto el que a mí me interesa lo corro ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,47 por 10 elevado a 8 Hz. Se te van los metros, te queda 1 partido por segundo que responde a Hz frecuencia. Y luego los piden hallar la amplitud del campo magnético máximo, que es el campo eléctrico máximo partido por C. El campo eléctrico máximo es 0,054 volt metro, me lo dan. El 10 elevado a la menos 2. Esto te queda 5,40 por 10 elevado a la menos 2. Tú lo puedes manejar de esa manera en tu calculadora, pero como aparece ahí una resolución, para que entienda, eso te queda 5,40 y el 10 elevado a la menos 2 es 0,01. Y si usted multiplica 5,40 por 0,01, eso le queda 0,054. Que es lo que aparece acá. ¿De acuerdo? Entonces ese exponente a la menos 2 le corrió la coma 2 lugares para acá, te queda por metro dividido por C, que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, y eso te queda dividido por 3 exponente 8, eso te queda 1,8 por 10 a la menos 10 Tesla. Y la intensidad de la onda es el semiproducto porque está dividido en dos, un medio del campo, de la amplitud del campo eléctrico máximo por la amplitud del campo magnético máximo partido por μ sub 0, que es la constante de permitividad del medio. Tenemos el valor 0,054 volt metro Tesla, ¿cierto? 1,8 por 10 a la hora menos 10 Tesla, 2, y μ sub 0 es 4 pi por 10 a la hora menos 7 Tesla metro ampere. Eso lo vimos cuando empezamos, ¿cierto?, el estudio del campo magnético. Y si tú haces toda esa operatoria, debería quedarte 3,87 por 10 a la menos 6 watts partido metro cuadrado. Recuerda que la intensidad es la potencia por unidad de área. Y eso tiene que ver con la intensidad. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna consulta al problema 4? Disculpe, ¿este archivo ya está subido al aula o Claro, está, yo lo que acabo de explicar, claro, todo esto está listo. ya hagan, profe? El de ¿Cuál la, estudiamos? el de la onda electromagnética dice paralelo 300-302 y también el de óptica geométrica que fue una extensión del PPT. Todos estos son problemas aparte del PPT de que yo analizamos en algún momento de óptica y de onda electromagnética. Le preparé una guía de problemas adicionales que son estos, a modo de repaso, porque la prueba la tenemos el miércoles
Y yo creo que el lunes que tenemos una clase, yo creo que va a ser para algunas preguntas, algunas dudas, pero clases formales ya se estarían terminando hoy día. Yo creo que ya, ¿qué más puedo preguntar? Pues, si lo hemos visto casi todo. El problema 5 dice que hay una onda electromagnética que tiene una frecuencia de 1 por 10 elevado a 9 Hz y una amplitud de campo eléctrico de 300 Newton Coulomb. Escribo las ecuaciones que describen los campos eléctricos magnéticos que describen esta onda en su forma. E de xt, la amplitud del campo eléctrico, coseno de kx menos omega t. Y b de xt, posición tiempo, es b sub 0 la amplitud, coseno de kx menos omega t. Aquí se le asocia una función conosoidal, ¿ya? En vez de senoidal. Y K es el número de onda y W es la frecuencia angular. XT son las posiciones y tiempos donde uno hace la evaluación. Entonces uno podría hacer la evaluación en una cierta posición en un cierto tiempo y uno debería hacer el cálculo numérico para esto y ahí mi calculadora, cuando yo aplique esto, tendría que tenerla en radianes. Encuentre los valores numéricos de la amplitud del campo eléctrico, del campo magnético, el número de onda y W. De acuerdo a la definición, la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Entonces esto sería 2 por 3.14 y las frecuencias son 10 elevado a la 9. Entonces sería 2 por 3,14 son 6,28 por 10 elevado a 9. 1 partido por segundo o radianes partido por segundo. Y el número de ondas es 2pi lambda, ¿cierto? Es el número de ondas que está, ¿cierto?, en una cierta distancia que es lambda. Como no tienes lambda, también lo puedes hacer, ¿cierto?, como acá, W partido por C o W partido por B, UV. Pero como es una onda electromagnética, el UV se reemplaza por C, que es conocido. 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, 6,28 por 10 a la 9, 1 partido por segundo. Se nos va, ¿no es cierto? Y eso te queda 1 partido por metro. Y 6,28 exponente 9, 6,28 exponente 9 dividido por 3 exponente 8, eso te da 20,93 periódicos, 1 partido por metro. Y la relación entre los campos eléctrico-magnéticos es una constante. B sub 0 es el campo magnético, la amplitud del campo magnético es la amplitud del campo eléctrico partido por C. Nos dan la amplitud del campo eléctrico, 300 Newton Coulomb o 300 voltmetros, también puede quedar expresado de esa manera, dividido por 3 exponente 8 metros partido por segundo. Y si uno divide eso, estos son 3 por 10 elevado a 8, partido, perdón, 3 por 10 elevado a 2, por 3 por 10 elevado a 8, te quedaría 1. Arriba tienes 10 elevado a 2, 10 elevado a 8, división de potencia igual base, conservo la base, 10 y te queda 2 menos 8, te queda menos 6 Tesla. Y 1 y 10 elevado a la menos 6 es una micra. Por lo tanto, te queda un micro Tesla. Lo puedes dejar como 1 por 10 elevado a la menos 6 Tesla o un micro Tesla. Da lo mismo. Y como tú ya tienes todas las variables, entonces el campo eléctrico XT sería E sub 0, coseno de KX menos omega T, y eso es 3 por 10 elevado a 2, que me lo daban, coseno de el número de onda que acabamos de sacar, 20,93, X menos 6,28 por 10 elevado a la 9, que es la frecuencia angular T. De igual forma tiene la misma forma, solamente cambia el contexto de la amplitud del campo magnético ahora, que vale 1 por 10 a la menos 6, y eso lo sacamos, ¿cierto? Coseno de kx menos omega t te queda de la misma expresión. ¿Pregunta, duda, consulta de este problema? Se me acaba de ocurrir una pregunta.
Por ejemplo, si te piden hallar el campo eléctrico o el campo magnético en alguna posición tiempo, entonces, por ejemplo, si te piden hallar, determinar el campo eléctrico en alguna posición o tiempo, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Ahí, entonces, tú lo que tienes que hacer ahora es evaluar. Voy a colocar la misma expresión aquí, pero ahora el X se cambia para 5 metros en un tiempo de 220 segundos. Entonces, ¿qué haces tú? Multiplicas ahí por, ¿cierto? Esto es el X, que vale 5, menos, multiplicas por el tiempo T, y ese tiempo vale 220. Ahí. Entonces ahí colocas esto que está aquí, 3 exponente 2, por, y tienes que desarrollarlo del interior. Colocas 20.93 por 5, eso te queda 104,65 menos 6.28 exponente 9 por 220. Y eso te queda 1,3816 por 10 elevado a 12. Entonces colocamos el primero igual. Y aquí para hacer el cálculo del coseno de todo eso que está ahí, mi calculadora la tengo que cambiar a radianes. Entonces pongo mode, de 1 llevo a 2 y la dejo en radianes. Entonces ahora coloco, una vez que yo la dejo en radianes, coloco coseno, cos de ese, abre paréntesis, 104,65 menos 1,3816 exponente 12. Cierro paréntesis y ejecuto. Y te da un máximo error. A ver, esto te queda coseno 104,65 menos 1,38 exponente elevado a 12. Y eso te da un máximo error. Es decir, no existe. Pero esa sería la forma de poderlo evaluar. Ya, suponte tú, aquí voy a colocar, en vez de 220,
Voy a colocar 220 exponente un tiempo más pequeño, para que eso tenga realidad. A ver, exponente por 10 elevado a la menos 8. 220, entonces aquí vamos a colocar exponente a la menos 8. Ya. El primero te queda igual, el segundo cambia, 6,28 exponente 9 menos 220 exponente a la menos 8. 1, 2, 3, 4. Eso te queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6,28 por 10 elevado a 9. Ya, y esto diría entonces coseno, abre paréntesis, 104,65 menos 6,28 exponente elevado a 9, cierro paréntesis, y me arroja error matemático. Entonces esto deberíamos cambiarlo elevado a la tenemos un problema, ¿cierto?, en cuanto a la amplitud, pero esa sería la forma de evaluarlo, ¿ya? Pero tu calculadora la tienes que cambiar a radianes, ¿ya? Para hacer el cálculo del coseno como algo. No sé si les queda claro. Aló, aló, ¿me escuchan o no? No, profe, ninguna. Ya, lo que habría que hacer, ¿no es cierto? Tendremos que darle algunos valores más justos, porque tengo un problema ahí de maximizar, ¿no es cierto? Me salgo del dominio de la función, pero cuando tú hagas el cálculo de esto, tu calculadora tienes que cambiar a radianes para hacer el cálculo de la fase del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que hacer. Y una vez que tú usas, vas a mode nuevamente y cambias 1 a degree y la dejas en degree para calcular la fase. Lo que pasa es que esto es un número muy grande, entonces obviamente te queda el coseno de un número muy grande, porque esto es 10 elevado a 9, contra esto te queda un valor muy negativo, entonces se sale del valor, de los valores establecidos, del dominio de la función. Pero en el fondo lo que quiere decir que si uno pregunta, ¿cierto?, por la evaluación de esto, tú tienes que reemplazar, si yo te pido en una cierta posición en algún tiempo, tú reemplazas el valor de x por t, haces el cálculo numérico, pero cuando vayas digamos, a aplicar la función coseno, la tienes que cambiar a radianes tu calculadora. Bien, no sé si hay alguna pregunta del problema anterior. Dice acá, un láser de helio neón para la enseñanza tiene una potencia de operación de 5 miliwatts. Determinar el valor máximo del campo eléctrico en un punto donde la sección transversal del haz es de 4 milímetros cuadrados. B. Calcula la energía electromagnética a 1 metro de distancia del haz. 1 miliwatt son 10 elevado a la menos 3 watts. Y eso que está ahí, no quedó bien eso, 1 milímetro cuadrado
Eso es igual a 1 por 10 elevado a la menos 6 metros cuadrados. Estos factores yo les dije, anótenlo en los primeros días de clase cuando vimos conversión de unidades. Lo copiamos y lo vamos a pegar ahí como corresponde, porque aquí va. Pegar esta cosa. Ya, después lo voy a tener que arreglar esta cosa, no. A ver, esperen. Ahí sí. Ya. Y entonces en este caso decía, la energía electromagnética se desplaza en la dirección de la luz del láser con una sección transversal del haz de luz, podemos determinar la intensidad. Recuerda que la intensidad, ¿cierto?, es potencia partido por el área, 5 exponente a la menos 3 watts partido por el área de 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y eso te queda 1,25 por 10 elevado a 3 watts partido por metro cuadrado. Entonces esa es la intensidad del haz de luz, del láser helio-neón, y tú sabes que la intensidad es igual a la amplitud del campo eléctrico al cuadrado partido por 2 mu sub 0c. La intensidad del campo, la intensidad, ¿cierto?, del haz de luz, en este caso es 1,25 por 10 elevado a 3. La amplitud del campo eléctrico, que es la que vamos a averiguar, eso te queda por 2 por 4 pi por 10 elevado a la menos 7, que es mu sub 0. Y c la velocidad de la luz. Entonces ahí despejamos y eso te queda, está dividiendo, pasa multiplicando, eso te queda 1,25 exponente 3 por 2 por 4 por 3,14 exponente a la menos 7 por 3 exponente 8. Y eso te da un valor de 942.000, el valor de toda esa multiplicación. Este número que estaba multiplicando, que estaba dividiendo a E sub 0, pasa al otro lado multiplicando, lo multiplico por esto y eso te queda 942.000. Entonces la raíz, porque está al cuadrado del campo eléctrico, te queda 942.000 y eso te da 970,56. El 56 lo subieron al otro, entonces te queda 6 y eso te queda 971 por metro, la raíz cuadrada de 2. Y la densidad de energía es la energía por unidad de volumen contenida en un espacio donde coexisten el campo eléctrico y el campo magnético.
La densidad de energía entonces es la densidad de energía promedio por unidad de volumen. Un medio de E sub 0 por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado por A por L. ¿Qué es lo que es A? A, ¿cierto? Es el área y L es la longitud, el volumen de ese cilindro, del haz de luz, ¿cierto? Cilíndrico. Entonces eso te queda un medio de la constante de permeabilidad de la ley de Coulomb, 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado Newton a metro cuadrado, por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado, que serían 971 al cuadrado, por el área o la sección transversal son 4 milímetros cuadrados, y 1 milímetro cuadrado son 10 a la hora menos 6, por eso te queda 4 por 10 a la menos 6. Y el largo de esta situación, calcula la energía electromagnética a 1 metro de la distancia del haz, por eso que L vale 1, y eso te queda 1,67 por 10 a la menos 11 joules. O también se puede calcular utilizando la energía dividida por el tiempo que transporta la onda de la potencia. La distancia va a ser 1 metro, la velocidad de propagación, ¿cierto? Es c, 3 por 10 a la 8, eso te queda 3,33 por 10 a la menos 9 segundos. Y la densidad de energía es la potencia por unidad de tiempo. La potencia 5 por 10 a la menos 3 watt por el tiempo transcurrido, que fueron 3,33 por 10 a la menos 9 segundos, y eso te queda watt por segundo, que es joule, y eso te queda 1,67 por 10 a la menos 11 segundos. Entonces, para la resolución del problema tienes dos posibilidades de desarrollo y llegas al mismo resultado. ¿Consulta dudas de ese problema? ¿Aló? ¿Alguna consulta, duda de ese problema? Bien, dice acá: el filamento de una lámpara de incandescente tiene una resistencia de 150 ohm y conduce una corriente eh, continua de 1 ampere. El filamento tiene una longitud de 8 centímetros y 0,9 milímetros de radio. Con eso podrás calcular, ¿cierto?, el radio, y podrás calcular, ¿cierto?, el área. Calcule el vector de Poynting, S es la superficie del filamento, D encuentre la magnitud de los campos eléctricos y magnéticos en el filamento, en la superficie del filamento. Entonces vamos a determinar la intensidad de la energía irradiada por el alambre, energía por unidad de tiempo. La potencia es I cuadrado R, me da la intensidad de corriente, ¿cierto?, que vale 1 ampere, si no me equivoco, 1 al cuadrado por la resistencia de 150 ohm, y eso te queda 150 watts. Y como tienes un tubo cilíndrico, entonces el área de un cilindro es la longitud por L por el perímetro, que sería la parte redonda, 2πr por L, te queda 2pi por el radio por la longitud, y eso te queda 4,52 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que sería la superficie lateral del cilindro. Y el vector de Poynter entonces sería la potencia por unidad de área. Si tú divides la potencia, 150 dividido en 4,52 exponente a la menos 4, te queda watt partido por metro cuadrado, que es el vector de Poynting, 3,32 por 10 elevado a 5 watt partido metro cuadrado. Intensidad, ¿cierto?, con la que el alambre disipa la energía al exterior a través de la superficie del alambre, energía fluyendo radialmente hacia afuera. Y los campos eléctricos y magnéticos son respectivamente perpendiculares. En la superficie tengo μ sub 0i partido por 2πr, que en el fondo es la ley de Ampère, μ sub 0 que vale 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente 1 ampere, y eso queda dividido por 2pi por el radio, 0,9 por 10 a la menos 3. Y si tú divides esas dos expresiones, te queda 2,22 por 10 a la menos 4 Tesla. Y el campo eléctrico en el interior del conductor, incluyendo la superficie, es la diferencia de voltaje partido por unidad de longitud, y el voltaje, la I de Ohm, I por R partido por la longitud,
y eso te queda 150 volt partido por 0,08 metros, eso te queda 1880 volt metro. Entonces, una vez conocidos los campos eléctricos, campo magnético, tú puedes calcular el vector de Poynter también de esta otra forma. El campo eléctrico vale 1880 volt metro, el campo magnético 2,24 exponente a la menos 4, y si tú lo divides por 4pi por 10 a la menos 7, te queda 3,32 por 10 a la 5 metro cuadrado, que fue el valor que sacamos aquí arriba. Es decir, tienes ahí otra forma de poder sacar lo que es el vector de Poynter. ¿Preguntas, dudas de este problema? ¿Alguna consulta? Bien, continuamos. John, John. Bien, aquí tenemos otro problema. Dice el campo eléctrico de una onda electromagnética que se propaga en un medio es E de xt 800 por seno de pi por 10 a la 8t menos 1,25x. Y eso significa que estamos en el Sistema Internacional de Medidas. Todas las unidades están en metros, todas las unidades están en segundo y todas las masas están en kilogramos. Por si te con las pastillas, el clorofilo está allá afuera. Ya. Calcule su frecuencia y su longitud de onda y determine el índice de refracción del medio. C, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Entonces aquí está el campo eléctrico, 800 por seno de 10 a la 8 pi t menos 1,25x, y hay que darle la forma E de xt a ya le damos esa forma, entonces sabemos, identificamos, esa es la forma. Si tú por simple identificación, tú ves que W es 10 elevado a 8 pi, por simple identificación, comparando, y de ahí tú puedes sacar W, ¿cierto? Que por otro lado es 2 pi por la frecuencia, así que la frecuencia es, se te va el valor de pi, te queda 10 elevado a 8 dividido en 2, y eso te da 5 por 10 elevado a 7 Hz. De igual manera, el K es igual a 1,25, y eso, el K por otro lado es 2 pi partido por lambda, o sea que lambda vale 2 pi partido por 1,25, y eso te queda 5,03 metros. Y con eso tú puedes calcular la velocidad de propagación, que es lambda por la frecuencia, 5,03 por 5 exponente a la 7, eso te da 2,51 exponente 8 metros partido por segundo. Y el índice de refracción, N, del metacrilato, es C partido por B, 3 exponente 8 dividido por 2,51 exponente 8. Y esto da un valor de 1,195 sin unidades en cuestión. Luego lo que viene, ¿cierto?, son los ejercicios propuestos de lo que tiene que ver con la óptica geométrica, que ya la habíamos analizado, que la habíamos visto. Yo se los separé en dos guías. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Aló.
No, profe, ninguna. Ya, entonces yo hoy día estaría llegando hasta acá. Estaría llegando hasta acá y la última clase que nos queda es el día, bueno, tenemos clases, Próximo lunes, ¿o no, profe? claro, el próximo lunes sería la última clase y el miércoles 4 es la prueba. Entonces yo el lunes no voy a hacer clases formales, sino que simplemente voy a responder algunas preguntas, algunas dudas, porque creo que ya la cantidad de problemas que hemos hecho, tanto para la, la óptica geométrica y lo que es la onda electromagnética, ya ha sido suficiente ya. ¿Les parece? ¿Aló? Sí, Esta guía, podemos insistir, están separadas en dos, una de onda electromagnética y la otra de óptica geométrica, que ustedes la pueden revisar, son los mismos problemas que yo he explicado, con algunas intervenciones, ¿cierto? Algunos cálculos adicionales que yo he hecho ahí para poder explicar las dudas que me han preconsultado, y eso. Así que hoy día voy a llegar hoy día hasta acá, ¿les parece? Ya, profe. Perfecto. Viste, mira, aquí ya no tengo más, ahí está, ahí, y luego viene la guía, continúa con ejercicios propuestos. Y esto lo revisamos la clase pasada, ¿se recuerdan? ¿Aló? ¿Se recuerdan o no? sí, profe. Ya, entonces ya lo preparé varios problemas más adicionales buscando alguna forma. Ahora, lo que yo te pueda decir, ¿cierto? Es que en Internet también tú puedes colocar ahí, voy a cerrar esto, y yo te mostré el otro día que habían ejercicios, ¿cierto? O onda electromagnética, por ejemplo, que hay alguno, no sé, se me ocurre este, Hablar de la energía de una onda los conceptos de una onda electromagnética y el vector de Poynter. Como se vio en el video pasado, la potencia describe la variación de la energía de la onda electromagnética en el tiempo. Varía de forma oscilante y depende de la magnitud del campo eléctrico. Esta energía que fluye por unidad de tiempo también fluye a través del espacio perpendicular a la propagación de la onda, y esto se conoce como intensidad de la onda. Para encontrar la intensidad se va a usar una onda armónica plana y la definición de la potencia de la onda. Lo primero que hay que tener en cuenta es el número de dimensiones en que se propaga la onda y la forma del frente de onda. Entonces, en ondas unidimensionales los frentes de onda son puntuales, como las ondas en una cuerda. En ondas bidimensionales los frentes de onda son líneas, como las ondas en la superficie del agua. Y las ondas tridimensionales son frentes de onda superficiales, como las ondas de sonido y las ondas electromagnéticas. La intensidad de una onda electromagnética se define como la energía que fluye por unidad de tiempo a través de un área perpendicular a la dirección de propagación. Dicho de otra forma, es la potencia por unidad de área transversal. Tomando la definición matemática de la potencia y reorganizándola, se puede definir la intensidad de la onda. La intensidad depende del cuadrado del campo eléctrico y varía de forma oscilante alrededor de un punto no nulo, y se expresa en el sistema internacional como vatios por unidad de metros cuadrados. Como se considera una onda armónica, entonces la cantidad de energía por ciclo es la misma. Y como es una onda plana, si se mide la intensidad en cada área perpendicular a la propagación de la onda, da el mismo valor de intensidad en cada plano. Pero hay que tener en cuenta que esto no siempre se cumple. Si se considera una fuente puntual de ondas electromagnéticas que emiten todas las direcciones de forma homogénea, sus frentes de onda serán esféricas. Entonces, a medida que la onda se aleja de la fuente, la energía de esta se tiene que distribuir en una superficie más grande. Por lo tanto, la intensidad disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia. Este
fenómeno se conoce como atenuación, que define la disminución de la intensidad al distribuirse la energía en frentes de onda cada vez más amplios y depende de la forma de los frentes de onda. La atenuación no hay que confundirla con la pérdida de intensidad por pérdida de energía de la onda, pues no se está considerando tal pérdida. Y por último, al igual que la potencia, la intensidad tiene un promedio que depende del cuadrado de la amplitud de la onda electromagnética y es igual a la mitad del máximo valor de la intensidad. Y ahora se va a ver la definición del vector Poynting. Se denomina vector de Poynting al vector cuya dirección y sentido es el de la propagación de la onda electromagnética y su magnitud es la intensidad instantánea de la onda. Su nombre lo recibe en honor del físico inglés John Henry Poynting, se expresa mediante el vector S y se define matemáticamente como: si se toma la magnitud del vector Poynting y se aplica la relación entre magnitudes de los campos eléctricos y magnéticos, además de la definición de la velocidad de propagación en el vacío, se tiene la ecuación previamente usada para definir la intensidad, lo que muestra que la magnitud del vector Poynting es la intensidad de la onda electromagnética. Y por último, el promedio del vector Poynting, el cual depende del cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. En conclusión, se puede decir que la intensidad es la potencia transferida por unidad de área perpendicular a la dirección de propagación de la onda electromagnética. Y esta puede ser constante o atenuarse a medida que viaja, dependiendo de la forma de los frentes de onda. El vector Poynting es un vector cuya magnitud es la intensidad de la onda electromagnética y su dirección y sentido es el mismo de la onda. Con esto concluimos este video. Gracias por su atención. ¿Le echaron un vistacito al video, no? ¿Aló? ¿Aló? Está curioso el video, profe. ¿Ah? Está bueno. Claro, lo que les quiero tratar de demostrar es una inquietud más que puedan tener a futuro o ahora que están finalizando el semestre, no lo había hecho antes, es cosa que usted vaya a YouTube y coloque ahí ejercicio de onda electromagnética. Le voy a mostrar uno para que usted vea cómo se puede hacer esto. Una vez que usted tiene el video, lo selecciona, lo ve, va a la primera página, con el mouse derecho usted graba el URL del video y en forma paralela usted tiene que tener abierto un programa que se llama Bajar YouTube. Y usted copia el URL, ¿cierto? Lo pega en un lugar específico y dice pegar aquí el URL, bajar. Y le baja el video a su computador. Así como usted baja música, los videos de música, de los últimos reggaetón, de los últimos chistes, también puede bajar los últimos videos que usted quiera. Ahora, estos videos yo no los puedo publicar, no los puedo subir al aula virtual porque el semestre antepasado lo hice con un video y YouTube me hizo el reclamo correspondiente porque esto tiene una auditoría, una cuestión de carácter intelectual, entonces pertenecen a algunas personas. Por eso que los muestro solamente, pero usted los puede hacer parte suya. Y esto es válido para la próxima física que tenga, para la química, para la próxima matemática, problema resuelto, propuesto. Aquí tiene un ejercicio propuesto, por ejemplo, de energía de onda electromagnética. Y duran 4 minutos, 3 minutos los videos. Ondas electromagnéticas. A nuestra casa llega una señal de radio con una frecuencia de 5 MHz. Desde la estación de emisión de ondas de radio se ocupan hasta nuestra casa 200 longitudes de onda. Determine a qué distancia de la emisora de señales de radio se encuentra nuestra casa. Al leer el enunciado, pues decimos, qué cosa tan complicada, ¿no? ¿Desde dónde partimos? Lo esencial es hacer los dibujos y empezar a esquematizar la esencia del problema, en lo que nos preguntan, y lo resolviendo y buscando las fórmulas adecuadas para encontrar la respuesta. En esta forma, tenemos nuestra estación de ondas o nuestra emisión de ondas de radio que se envían desde esa antena hasta nuestra casa. Aquí está nuestra receptora o estamos nosotros, donde llega la señal. Ahora,
tenemos esta imagen que nos puede colaborar o nos ayuda mucho para entender el problema. Dice que a nuestra casa llega una señal de radio con una frecuencia de 5 MHz. Primer caso a tener en cuenta. La frecuencia que está llegando a nuestra vivienda es de 5 MHz. Desde la estación de emisión de ondas de radio se ocupan hasta nuestra casa 200 longitudes de onda. Determine a qué distancia de la emisora de señales de radio se encuentra nuestra casa. Básicamente nos preguntan qué distancia hay desde aquí, donde estamos nosotros ubicados en nuestra vivienda, hasta donde se emite la señal, cuál es esa distancia. Y esto representa las ondas que van hasta nuestra vivienda con la información. En ese caso, esta longitud que tenemos aquí representa 200 longitudes de onda, como nos lo plantea el problema. Y la distancia completa es nuestra incógnita la podemos dar, no nos dice el ejercicio en qué, no puede ser en kilómetros o en metros, realmente se dan kilómetros, porque son grandes distancias, no son distancias cortas, digámoslo de esta forma. Entonces, desde la transmisora hasta nuestra receptora tenemos 200 longitudes de onda, y nos preguntan qué distancia hay cuando se recibe una frecuencia de 5 MHz que está llegando. O sea, estamos recibiendo 5 MHz. En ese caso, esto, onda, aquí va, vean lo que dibuja el mouse, va aquí, baja, hasta aquí, sería una longitud de onda, y esto se repite otra vez, desde aquí hasta aquí, 2 longitudes de onda, y hasta aquí al final tendríamos 200 longitudes de onda. Ahora, la frecuencia es igual a 5 MHz, que pasado en notación científica lo mismo que decir que tenemos 5 por 10 elevado a la 6 Hz. Y la distancia es de 200 longitudes de onda. En este caso, la velocidad es igual a 3 por 10 elevado a 8 metros sobre segundo. Está la velocidad de la luz en el vacío. En este caso es 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo. Ahora nuestra fórmula nos dice lo siguiente. La longitud de onda multiplicada por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz en el vacío. La longitud de onda, pues queda ahí tal cual. ¿Qué me multiplica la frecuencia? Ya la tenemos, la frecuencia que se está obteniendo, que es de 5 por 10 elevado a la 6 Hz. Entonces colocamos ahí dentro del paréntesis esa medida. 5 por 10 elevado a la 6 Hz es igual a la velocidad de la luz en el vacío. En este caso es 3 por 10 elevado a la 8. Despejando esto, esta longitud de onda la podemos despejar, y esta frecuencia que tenemos aquí, que está multiplicando a la longitud de onda, pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Por consiguiente, la longitud de onda es igual a 3 por 10 elevado a la 8 sobre 5 por 10 elevado a la 6. A nosotros hacer esta división correspondiente, obtenemos 60 como respuesta. ¿60 qué? Metros. La longitud de onda se da en metros. Entonces, cada longitud de onda es equivalente a 60 metros. Quiere decir que la distancia que desde este punto aquí hasta aquí es 60 metros. Estamos hablando de una longitud de onda, pero la distancia total desde la antena transmisora hasta nuestra receptora o hasta donde estamos ubicados es de 200 longitudes de onda. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar, entonces la distancia es multiplicar 60 por 200. Si multiplicamos 60 por 200, obtenemos 12.000. Por consiguiente, la distancia es igual a 12.000 y unidades de medida, pues metros. Entonces, la distancia que hay desde aquí, desde nuestra antena transmisora hasta nuestra vivienda, es de 12.000 metros. Y esto, convertido a kilómetros, lo podemos representar como 12. Por consiguiente, 12.000 metros, que es la distancia, es equivalente a tener una distancia de 12 kilómetros. Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Ahí tienen otro tipo de video, ¿eh? No solamente materia, sino hay ejercicios también resueltos. Aquí tiene otro. Y con esto voy a terminar la clase. ¿O ya estamos listos ya? ¿Aló? 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 ¿Me escuchan?
otro problemilla. Nos dice lo siguiente, el problema. Dice, una onda senoidal quiere decir que su función de onda es un seno. Sabéis que una onda, una función de onda puede ser tener un seno o coseno. En este caso, senoidal, pues sabemos que es seno. Plana de 20 MHz de frecuencia, vale, vamos a apuntar aquí los datos. A ver si veis esto bien, se ve bien enunciado, vamos a ver. 20 MHz, entonces la frecuencia tenemos 20 MHz. Se traslada en el vacío en la dirección X. La dirección X se traslada en el vacío, con lo cual si se traslada en el vacío sabemos que la velocidad es la velocidad de la luz, que es 10 por 10 elevado a 8 metros segundo. Suelen darlo este dato en el problema. El campo eléctrico tiene su valor máximo, es decir, el campo eléctrico tiene su valor máximo, es decir, es su cero, la amplitud del campo magnético eléctrico va a ser de 510 newton coulomb. Y ahora me pide hallar la longitud de onda me pide y el periodo. El valor máximo del campo magnético y su dirección. Luego me piden el valor máximo del campo magnético, es decir, me están pidiendo su cero y la dirección. Me están pidiendo si es X, Y o Z, ¿vale? ¿Qué dirección tendrá? Y me están diciendo que digo luego la expresión de la onda campo eléctrico y la expresión de la onda campo magnético a cada onda. Bueno, pues vamos a empezar con calcular los valores estos que aparecen aquí. Como ya he dicho antes, yo utilizo eso de velocidad igual a espacio-tiempo, con lo cual sabemos que, como siempre he dicho, velocidad es igual a espacio partido tiempo. Lo pongo así. Velocidad de la luz, a tiempo. Lo primero que me pide es la longitud de onda. Como lo que me dan es la frecuencia, pues yo pongo esto en función de la frecuencia. Y entonces tenemos que la longitud de onda pues va a ser C partido por la frecuencia, ¿vale? Ponemos longitud de onda va a ser igual a C, que es 3 por 10 elevado a 8, partido por la frecuencia. La frecuencia, fijaros que está en megahercios y tenemos que ponerla en hercios, o sea, 20 por 10 elevado a 6. Bueno, pues hacemos los cálculos de esto. Y me da 15 metros. 15 metros la longitud de onda. ¿De acuerdo? Era una longitud de onda bastante amplia, eso quiere decir que una onda de esas, pues de radio o algo así, ¿vale? Y ahora, más cosas que me preguntan. Me piden el periodo. Bueno, pues para calcular el periodo pues utilizo la otra. Ya como tengo esto, pues utilizo de espejo de aquí el periodo. De tal manera que el periodo va a ser igual a la longitud de onda partido por t. Esto será igual a 15 metros, que ya lo tenemos, por partido entre 3 por 10 elevado a 8. Esto va a ser igual a... Bueno, esto nos sale 5 por 10 elevado a menos 8 segundos, ¿vale? Otro dato que tenemos que averiguar es la P. ¿Cómo lo sacamos? Pues como nosotros sabemos que la velocidad de la luz es igual al campo magnético en un punto partido por el campo, o
sea, el campo eléctrico partido por el campo magnético, bueno, sacamos que P sub 0, ¿vale? Es igual a E sub 0 partido de F. Tenemos ambas cosas, uno vale, o sea, P0 valdrá 510 partido de 3 por 10 elevado a 8. ¿Cuánto es el valor de esto? Pues anda aquí en la calculadora, aparece que es 1,7 por 10 elevado a 6. Como estamos hablando del campo magnético, se llama unidades Tesla. Ahí hay un problema, es 10 elevado a la menos 6. ¿Verdad? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? 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 ¿Hay alguien por ahí? ¿Aló? Vale, pues ya lo tenemos todo. Ahora, ¿qué dirección va a tener? Pues si nos está diciendo que se desplaza en el eje, el dato del problema nos dice que se desplazaba en el eje X, estamos viendo que el campo eléctrico tenía una componente, ¿qué componente en el eje? ¿Qué componente nos decía? El campo eléctrico tiene una componente, nos decía, en el eje Y. Pues entonces, si el eje este está en el eje Z, lógicamente, ¿vale? Tiene que estar perpendicular a la dirección de propagación y perpendicular a la dirección como el E. El campo eléctrico está en la dirección Y, ¿vale? Está en la dirección Y, pues ya está. Entonces, ahora, ¿cómo escribimos las funciones de onda? Que es ya lo último que me dice. Ya sabemos todos estos datos y ahora me dice que yo escriba las expresiones del campo eléctrico y del campo, la función de onda del campo eléctrico y la función de onda del campo magnético. Vale. Pues recordamos que una función de onda, ¿vale? Que dependía de x y de t, era igual a un valor máximo por el seno de omega t menos k. Muy bien, pues para eso necesito averiguar k antes de toda esta historia. Necesito averiguar esto y necesito averiguar eso, ¿vale? Entonces, omega, ¿cuánto va a valer omega? Omega hemos dicho que es igual al ángulo partido por el tiempo. Velocidad es igual, en vez de espacio, ángulo partido por tiempo. 2pi partido por tiempo. Y la k sabemos que es 2pi partido lambda. Entonces, ¿sabemos el periodo? Sí, pues la omega va a ser igual a 2pi partido por 5 por 10 elevado a 8. Y esto me va a dar un valor de 1,26 por 10 elevado a 8. Y ahora la K, que es esto de 2pi partido por lambda, como lambda la conocemos porque la hemos calculado antes, que vale 15 metros, pues perfecto. Entonces me sale que K va a ser pues 2pi partido por 15. Y esto va a salir un valor de 0,42. Bueno, como ya tenemos esto, pues ahora hacemos las correspondientes ecuaciones. En el caso de la E, del campo eléctrico,
eléctrico va a ser igual al campo, a la amplitud máxima del campo eléctrico por el seno de... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ese 10 elevado a la 6 es 10 elevado a la menos 6. Y este valor que está acá es 10 elevado a la menos 8. Omega, que es 1,26 por 10 elevado a 8, T menos K, que son 0,42 por X. Ya está. Y la función de onda del otro, del campo magnético, pues campo magnético, bueno, esto tenía que haber puesto el valor, como lo teníamos antes en los datos, y su 0 vale 515, entonces aquí ponemos 515, perdón. Aquí ponemos 515. 510. Y P, como también lo habíamos calculado, ¿vale? Que está aquí, pues entonces P ponemos 1,7 por 10 elevado a 6. ¿De acuerdo? Ahora, pues seno de omega sigue siendo la misma, ¿vale? Es la misma 26 porque están en fase. Y pues todo esto lo... Estas serían las ecuaciones del campo eléctrico y del campo magnético. Las ecuaciones de onda del campo eléctrico y del campo magnético. Pues ya está. ¿Qué le parecieron los videos? ¿Aló? Bueno, lo que en el fondo les quiero mostrar con esto, que está la posibilidad de tener otro tipo de estudio, ir a YouTube, bajar algunos videos, hacer lo suyo, instalarlo en su computador y usted los puede ver las veces que usted quiera, retroceder, avanzar. Y lo que yo digo son clases particulares sin pago, porque hay una persona que te los enseña y te permite hacerlo. Bueno, yo llego hoy día hasta acá a la clase. ¿Aló? ¿Aló? Ok, profe. ¿Vieron los videos, no? Sí. Ya, en el último video yo le hice saber que existe ahí varios errores, hay que verlo con cuidado. En la notación científica en los exponentes son negativos. Se equivocó en la amplitud la señora, se equivocó también, ¿no es cierto?, en la fase que era 0,42, le puso 0,58, le puso 515, 510, y los exponentes son 10 elevado a la menos 6, 10 elevado a la menos 8. Entonces hay que tener cuidado cuando uno copia cosas textuales de internet, hay que revisarlo. Nos vemos el miércoles, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.